¿Tienes las manos ocupadas con las bolsas de la compra o la bandeja de la comida y no encuentras la forma de encender y apagar la luz, o estás harto de que las facturas se disparen por dejarte la luz encendida? Un sensor de movimiento elimina todos esos problemas, encendiendo la luz únicamente cuando sea necesario, sin que tengas que hacer nada. Bienvenidos a Solo Smart Home, donde te voy a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Si piensas que un detector de movimiento implica levantar las manos o moverse sin sentido por la habitación buscando que te capte, estás muy equivocado. En este recopilatorio de los mejores sensores de movimiento para tu casa, hemos elegido modelos de grandes características. A la hora de seleccionar los dispositivos, hemos prestado total atención a detalles como el área de detección o el tiempo de iluminación. Si quieres conocer los mejores, quédate aquí. Comenzamos este recopilatorio de los mejores sensores de movimiento con un modelo de la marca Garza, en concreto el Garza Power. Este sensor de movimiento tiene un ángulo de detección de 180 grados y un alcance de 6 metros. Una de las grandes ventajas de este sensor es que el campo de detección es muy amplio, extendiéndose en todas direcciones, por lo que no tendrá ningún inconveniente a la hora de captar el movimiento humano. Hablando de beneficios, es conveniente mencionar que el sensor es capaz de detectar de manera automática, ya sea de día o de noche, automatizando todavía más su uso y ofreciendo una máxima comodidad. Además, el nivel de luminosidad es regulable, pudiendo alcanzar desde 3 hasta los 2000 lux. De la misma manera, el tiempo de encendido también puede configurarse teniendo la oportunidad de elegir entre un mínimo de 10 segundos y un máximo de 7 minutos. No te preocupes por quedarte a oscuras. Cuando el sensor reciba una segunda señal sin haber terminado todavía el tiempo de encendido de la primera, reiniciará el periodo de encendido. Respecto a los requisitos para su instalación, pues la altura del techo que requiere este sensor es de un mínimo de 1,8 metros y un máximo de 2,5. Además soporta 1200 vatios de luz o 300 vatios de CFL y LED. Puesto que es resistente al agua y al polvo, también vas a poder instalarlo tanto en exteriores como en interiores, teniendo la oportunidad de utilizarlo para iluminar la entrada de tu casa, ahorrándote los típicos despistes a la hora de apagar la luz. Y si quieres saber su precio, pues empezamos muy barato, por 11 euros, lo vas a tener en la descripción. Continuamos este recopilatorio con un modelo de la firma Sepson. Este producto se encuentra entre los mejores iluminadores empotrables de interior, debido a sus excelentes opiniones de los usuarios. Y es que en primer lugar, el área del sensor es de 360 grados, ofreciendo una mayor amplitud que el modelo anterior. En cuanto al alcance de este, será de 6 metros, no encontrando en este punto ninguna diferencia con el modelo anterior. De esta forma, tu detector reconocerá el movimiento tanto de personas como animales o vehículos a una distancia máxima de 6 metros. Por otro lado, el detector de movimiento Sepson tiene una potencia máxima de 1200 vatios en bombillas y 300 vatios en bombillas LED u otro tipo de lámparas de ahorro de energía. La duración del periodo de iluminación va a variar entre los 10 segundos y los 15 minutos, pudiendo ajustarse según la zona de la que se trate, para personalizarlo aún más a tu gusto. Así, por ejemplo, si lo colocas en la entrada de tu casa, puede que quieres que dure un máximo de unos 3 minutos, puesto que es una zona de paso en la que no se suele permanecer mucho tiempo. En cambio, si quieres poner el detector en otra zona como el pasillo, puede que quieras ajustar un tiempo mayor. Todo dependerá de tu hogar y sobre todo de tus costumbres y tus rutinas. Al igual que en el modelo anterior, si quieres que se encienda solo de noche, podrás ajustarlo para que capte la luz ambiental y permanezca apagado durante el día. En este caso, el detector solamente se puede instalar en interiores y está diseñado para empotrarlos en los techos. Un precio muy económico que te dejo en el primer comentario. Seguimos avanzando con otro modelo que cuenta con muy buenas características y es de la marca Chilitech. La primera diferencia con respecto a los modelos anteriores es que su instalación es de pared, imitando a un interruptor convencional de encendido y apagado. Así, pues podrás sustituir tu antiguo interruptor y modernizar el sistema energético de tu casa con un dispositivo que esté encendido solo cuando sea necesario.
El área del sensor es de 160 grados, por lo que no llega a los 360 del modelo anterior, pero proporciona un área lo suficientemente amplia para captar el movimiento en la zona, por lo que no tendrás que alzar las manos o buscar una postura en la que el sensor pueda captarte. Respecto al alcance, en este caso aumentamos y llegamos hasta los 9 metros, por lo que es genial para zonas de gran tamaño. Tiene un rango de potencia de 1 a 500 vatios para bombillas incandescentes y de 1 a 200 vatios para cargas inductivas, como pueden ser lámparas LED o tubos fluorescentes. Las dimensiones del marco exterior son de 80 x 80 milímetros. Respecto a la altura de la instalación, debe hacerse con un mínimo de 100 centímetros y un máximo de 180, así que no tendrás que hacer nuevos agujeros, ya que los enchufes y los interruptores se suelen colocar a una altura del suelo de 1,10 metros aproximadamente. Por último, la duración del tiempo de iluminación varía entre 10 segundos y 7 minutos y se puede ajustar para que capte la luz ambiental y solo funcione durante la noche o solo durante el día. Lo tienes disponible por un precio que se sitúa alrededor de los 15 euros. Al igual que el modelo que te acabo de enseñar, este modelo de la marca Delicon también está hecho para instalarse en la pared y sustituir a tu interruptor en zonas como el pasillo, los baños o las escaleras. El área del detector Delicon es de 160 grados y tiene un alcance máximo de 9 metros, óptimo para habitaciones o estancias algo más amplias. El sensor capta la radiación de calor de aquellos objetos en movimiento que se encuentren dentro del área de detección, por lo que no tendrás que preocuparte de que se encienda cuando no estés en casa con el movimiento de objetos, pues por ejemplo provocados por el viento o por animales. Incorpora un regulador que capta la luz ambiental para que la bombilla se encienda únicamente cuando sea necesario. El tiempo de iluminación se puede regular permitiendo un mínimo de 10 segundos y un máximo de 7, bastante habitual. Del mismo modo que el anterior modelo, la instalación debe hacerse a una altura mínima de 1 metro y en espacios de interior. No se puede colocar en exteriores. Además, también podrás ajustar la luminosidad que emite el dispositivo, según la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, si lo vas a instalar en el baño, lo más probable es que quieras una luz potente durante el día. En cambio, si se va a colocar en las escaleras, es probable que optes por una luz más suave. Podrás hacerte con él por un precio un poquito superior a los 15 euros. Y terminamos este recopilatorio con un detector de movimiento de la conocida marca Philips, el Philips Hue. En este caso te ofrecemos un dispositivo más completo que los modelos anteriores, un modelo que funciona con una alimentación a base de pilas, eso sí, y que se puede instalar en cualquier zona de la casa o en exteriores. Gracias al sensor de luz integrado, puede detectar la luz ambiental para encender la luz únicamente cuando sea necesario. Además, podrás ajustar estos valores desde la aplicación para smartphones Philips Hue para personalizar aún más la experiencia. También podrás regular la intensidad de la luz según el movimiento del día que sea. Por ejemplo, durante el día, si vas a instalarlo en zonas en las que no haya ventana, optarás por una luz blanca nítida. En cambio, para la hora antes de dormir, pues quizás prefieras una luz cálida mucho más agradable. Debido a su funcionamiento con pilas, es completamente inalámbrico, por lo que lo vas a poder colocar allá donde lo necesites, ya sea sobre una estantería o instalado en la pared. Por último, decirte que este es el único modelo que es compatible con Amazon Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant, por lo que vas a poder ampliar el ecosistema inteligente de tu hogar con este dispositivo. Sube el precio, pero la calidad también. Si estás buscando sensores, quizás te interese el vídeo de los mejores enchufes inteligentes o las mejores bombillas inteligentes. Recuerda dejarme un like y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.